emisora que llega a diferentes áreas de todo Puerto Rico. Y así podemos nosotros llegar a ustedes compartiendo las riquezas, de, llevarles a ustedes las riquezas de la sabiduría que se encuentra en la Sagrada Escritura cuando ésta la estudiamos desde la perspectiva del pueblo de Israel. Como ustedes saben, Jaime es un ministerio que se concentra en enseñar la escritura de la perspectiva hebrea y nos enfocamos mucho en buscar entender las palabras escritas y dichas por sus autores en el tiempo donde fueron escritas y luego su eventual evolución, la evolución de ese pensamiento en la medida que el Eterno se iba revelando al pueblo. Nuestro ministerio actualmente se concentra en enseñar en línea, dado que por razón del terremoto que ocurrió hace unos años en Ponce, pues no pudimos, perdimos el espacio que teníamos y luego viene el COVID y no nos permite arrendar un lugar para poder reunirnos, pero gracias al Eterno estamos en el proceso de finalizar la contratación de un espacio aquí en el pueblo de Ponce para comenzar entonces nuestras reuniones presenciales y continuar también las virtuales, o sea, serían presencial y virtual simultáneamente, porque tenemos muchas personas de diferentes partes del mundo que se conectan con nosotros. O sea, tenemos personas de España, Alemania, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Puerto Rico también, o sea, diferentes partes del mundo, Argentina, Chile, Panamá, personas que todos los sábados en la mañana hacen el esfuerzo para poder entrar a nuestro salón virtual y estudiar las Sagradas Escrituras. Y tenemos un deber, una responsabilidad hacia ellos de poder continuar dándole el alimento que hemos estado dando hasta el día de hoy, así el Eterno nos lo ha permitido. Así que la inclusión del espacio físico lo que nos va a llevar es poder eh, llegar a congregar, a reunir los que en un tiempo estaban físicamente con nosotros y continúan conectándose de forma virtual. Y a la misma vez todas esas personas que nos han llamado de alguna forma u otra preguntándonos o escribiéndonos en correo electrónico donde ustedes están ubicados. Pendiente de nuestros anuncios, porque si usted desea visitarnos y escuchar nuestras enseñanzas en vivo al momento y que sea compartir con nosotros su fe, le vamos a estar diciendo próximamente nuestro lugar para que así usted pueda visitarnos y le recibiremos con gusto y le compartiremos el amor del Eterno hacia usted. Hoy nos encontramos en el día eh, 29 del mes de enero del año 2022, 23, perdón, que equivale al día 7 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Hiller. Como ustedes saben, nuestro ministerio todos los Shabbats, todos los sábados, seguimos la costumbre del pueblo de Israel que los apóstoles afirmaron como propicio y adecuado para los de las naciones. O sea, estudiamos a Moisés. Y eso porque, ya hemos dicho muchas veces aquí en esta radioemisora, nosotros estudiamos la Biblia que Jesús y los apóstoles conocían. ¿Y por qué la estudiamos? Porque de ella, de esa Biblia, es que él habló. De esa Biblia es que Pedro, Pablo, Jacobo el justo, que usted tiene en su Biblia como Santiago, hablaron. O sea, el Nuevo Testamento, que nosotros le llamamos los escritos nazarenos, los escritos apostólicos, porque conocemos históricamente el origen del término Nuevo Testamento. O sea, los apóstoles nunca hablaron de un libro que sustituiría el libro conocido como el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea. Nunca hablaron de eso. Algo que nace después y trajo consigo lamentablemente un problema para entonces poder comprender la realidad de la fe de los nazarenos y el plan de Dios para Israel y los gentiles. Eh, la sección de la Torah, como le dije, que estudiamos el día de ayer, se titula Bo. Bo se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Bo significa ve. Interesante en mente, es interesante notar cómo en la palabra bo, que está escrita en hebreo con la bet y la aleph, bo, tenemos el número 3, la bet en el valor numérico de las letras.
representa el número 2 en el alefato hebreo y la Aleph representa el número 1. El sistema hebreo es bien diferente al que nosotros conocemos, que los números y las letras son tan separadas. En el hebreo no es así. Las letras también pueden representar números y es un elemento muy importante a conocer cuando usted lee la Biblia porque puede pasar por alto eso cuando lee los textos y entonces podría llegar a entender cosas que no son. Y es interesante ver cómo la palabra bo, que tiene el valor numérico de 3, habla de las últimas 3 plagas que el Todopoderoso le va a enviar a Egipto y a su faraón por razón de la dureza del corazón del faraón de no dejar ir a los israelitas a servir al Dios de Israel. Un detalle muy, muy interesante del texto, o mejor dicho, de la forma que está estructurada el texto, y es importante que usted sepa que la organización de lectura que tenemos hoy en día con respecto a Moisés y los profetas en su estudio semanal, o sea, sábado tras sábado hay una lectura diferente que ya está estructurada con un nombre, con una sección de los profetas incluidos. Esto data del tiempo del Segundo Templo. O sea, cuando usted lee en los, en los escritos apostólicos que ellos entraban a la sinagoga y se leía a Moisés y los profetas, se está refiriendo a esta estructura de lectura que todavía hasta el día de hoy se perpetúa. O sea, cuando estamos leyendo la sección Bo, estamos leyendo una sección que el propio Jesús y sus apóstoles, cuando iban a la sinagoga a compartir la fe de Israel, porque recuerden que Jesús era judío y sus apóstoles también, y ellos nunca abandonaron su judaísmo, ellos no formaron una religión nueva, ellos continuaron la religión de los patriarcas, o sea, la fe de los patriarcas, la fe de los profetas, la fe de Israel. Eh, y usted va a encontrar que ellos entraban a la sinagoga y leían a Moisés y a los profetas, incluso esa famosa lectura de Jesús en Lucas, donde él toma el rollo de Isaías, es parte de esa lectura anual de la Torá. Y en la sección Bo, que estudiamos ayer, pues se habla de estas 3 plagas, últimas plagas. Es interesante cómo se estructuró, se dividieron las primeras 7 plagas en la lectura de las últimas 3. Esto nos lleva a pensar que los sabios antiguos y escribas que se encargaron de compilar y llevar a su finalización lo que usted tiene en sus manos hoy como la escritura, sabían lo que hacían y fueron inspirados por el Eterno para hacer lo que hacían. En estas últimas 3 plagas se habla de la plaga de la langosta, se habla de la plaga de la densa oscuridad y por último la plaga de la muerte del primogénito, donde se establece la observancia de la Pascua que conmemora la salida de Egipto y la emancipación del pueblo de Israel del yugo del faraón y su gobierno. Ayer hablábamos de esa lectura y tuvimos una conversación bastante larga. Tuvimos que a las 12 del día tomar un receso y continuar entonces la parte final. Y hay muchas cosas adicionales que de seguro traeríamos porque la escritura es un tesoro amplio. Cuando usted tiene la oportunidad de conocer el hebreo, conocer la forma de pensamiento del pueblo de Israel, cómo existen los diferentes niveles de interpretación en la escritura, cosas que nosotros no conocíamos cuando desconocíamos dónde nace la fe de todos nosotros. ¿Cómo pensaba Jesús con respecto a la escritura? ¿Cómo pensaba Pablo? Pedro, por ejemplo, la semana pasada estaba mencionando aquí cómo Pedro cita el Salmo 110 para referirse al Mesías sentado a la diestra de Dios, que él dice, ciertamente David no fue el que vivió esto, porque su cuerpo todavía yace en la tumba. Él está leyendo el texto en su nivel simple y está viendo que de quien se habla que estaría sentado a la diestra de Dios es David. Pero al David no ser levantado entre los muertos, pues David ya estaba, él está diciendo en otras palabras que David proféticamente vio como un descendiente de él haría eso. Y vas a ver cómo ese mismo texto Jesús lo interpreta
de otra forma. Jesús le dice a los que están allí presentes, ¿por qué David le llama a su hijo, su señor, si es hijo de él? Vemos ahí una diferencia y usted podría decir, hay una contradicción entre la visión de Pedro con respecto al texto y la visión de Jesús, y no lo es, amigo. Es que nosotros no conocemos el método de interpretación del pueblo de Israel, que nosotros pues al tener acceso a esa información en estos tiempos, porque el Eterno claramente está abriendo el pozo de la sabiduría y el entendimiento, porque los días del Mesías están cerca. Eh, entonces entendemos el por qué esas aparentes contradicciones, y es porque el pueblo de Israel tiene un sistema de interpretación que luego se llama el Pardés, que es el sistema de Peshar, Remes, Drash, Sod. Un texto se puede leer en 4 niveles diferentes. El cuarto nivel es el nivel misterio, el nivel secreto que está relacionado a secretos mesiánicos. El drash es la forma homilética del texto, el remes es la conexión que se hace un texto con otro texto para expandir mejor la idea, y el pesha es la lectura simple del texto, o sea, su sentido narrativo, su mensaje simple. Y el conocer eso es muy, muy delicioso a la hora de estudiar la escritura, porque puedes ver muchas cosas y entender muchas cosas que no entendías cuando leías y escuchabas a Pablo hablar. Y en esta lectura de Bo, ayer tuvimos un paseo por el remés, la conexión entre ideas y palabras y el nivel Sod, el nivel misterio, el nivel mesiánico. Ayer le hablamos mucho de la plaga de la langosta y cómo la Torá habla de cómo esta plaga de langosta, cuando se manifiesta en Egipto, no dejó nada verde en los árboles, no, se comió los frutos del árbol. Nos enfocamos en ese versículo y relacionamos la oscuridad que genera esa plaga de langosta con el consumo con haberse comido el fruto y las hojas de los árboles, porque obviamente está hablando de nada verde en los árboles, se refiere a las hojas, y cómo esta palabra árbol en hebreo nos revela muchos secretos con respecto a los misterios del plan de Dios para la redención. Y esto porque la palabra árbol en hebreo es etz, y esta palabra está conectada en su forma gramatical con la palabra etzem, huesos. Y cuando usted ve esta relación entre la palabra etz y etzem, entonces va a poder entender por qué la escritura presenta a los seres humanos como árboles, como árboles. Usted va a entender por qué Jesús decía, por sus frutos los vas a conocer. Usted va a encontrar por qué en el final del libro de Revelaciones hay un árbol de la vida que produce 12 frutos y sus hojas son para sanidad de las naciones. Y muchas personas piensan que es un árbol en sí, pero es una forma alegórica en nivel Sod de referirse al misterio del olivo cultivado por el Eterno, que es lo que Pablo habla en el capítulo 11 de Romanos, que se refiere a la congregación de Israel, los fieles. Y esto porque los profetas van a hablar cómo el Eterno va a plantar los justos en la ciudad santa y los árboles van a aplaudir. Los árboles van a aplaudir si los árboles no tienen sentido de conciencia, no tienen alma? Vas a ver cómo en el libro de Ezequiel se habla de un río que desciende del umbral de la casa y árboles a uno y otro lado que producen frutos y sus hojas son para sanidad. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Obviamente están haciendo el profeta inspirado por el Espíritu haciendo una conexión entre palabras y revelando misterios del Todopoderoso. Y ayer hablamos de cómo el consumo de estos árboles y no dejar ni frutos ni hojas nos lleva a revelar uno de los misterios más grandes con respecto al concepto del entendimiento que la Escritura nos quiere revelar cuando quiere darle a conocer al ser humano en la mente de Dios. Y es que cuando los árboles tú le comes el fruto y le comes las hojas, lo dejas, como decimos en Puerto Rico, sin nada, pelado, tú no puedes distinguir realmente qué tipo de árbol es. Habría que hacer una investigación minuciosa para poder distinguir, y eso es lo que busca el Eterno revelar con respecto a esta idea. Y hay una gran relación entre la langosta y esta acción de la falta de discernimiento o entendimiento. Obviamente no voy a abundar mucho sobre eso hoy porque quiero tratar otro tema que también tratamos el día de ayer,
Pero con este pensamiento los dejo. En el libro de Revelaciones se habla de una plaga que sale, que se manifiesta, que son como un tipo de langostas que hieren a los que no tienen el sello de Dios en la frente. Y es interesante preguntarse qué es el sello de Dios. Algunos dicen que pues, ese texto está relacionado al texto de Ezequiel capítulo 9, que habla de la marca que se le hace en la frente a los que no van a ser tocados por la plaga que va a herir en ese momento, según el profeta está viendo. Y su versión bíblica va a decir, márcalo con una cruz. Y usted pues, entonces va a entender por qué viene la tradición de poner la cruz en la frente, ¿verdad? Pero sin embargo, el texto hebreo lo que está diciendo es márcalo con una taf, y la taf no se escribe como si fuera una cruz, una forma de escritura diferente. Y es interesante encontrar la tradición de Israel cómo se enseña que la taf representa la última letra de la palabra verdad en hebreo. Verdad. La palabra hebrea para verdad es emet. Y en todo el Tanaj, en toda la Biblia hebrea, usted va a encontrar que se habla de la palabra de Dios como la verdad. El problema es que lo leemos en español. Cuando vas al hebreo encuentras que dice, la Torá es la verdad. Y usted va a encontrar que el maestro Nazaret dice en su oración final, santifícalos con tu verdad. Tu Torá es la verdad, tu palabra es la verdad. Así que cuando se habla de estos que tienen el sello de Dios y no son heridos por las langostas, ¿qué relación, qué sabe Juan, qué el Eterno le revela al Mesías Yeshua, o qué Yeshua sabe, que le da a conocer a Juan a través de su ángel? ¿Y qué relación tiene estas langostas y lo que está hablando, esta plaga de langostas que está revelando revelaciones, y la relación que tiene con los humanos que no tienen el sello de Dios, y cómo esto tiene su origen en la Torá? Todas esas cosas discutimos ayer y vimos grandes tesoros y pudimos entender por qué se habla de esta plaga de la impureza y el tormento que ellos causan y qué relación tienen con lo que no tienen el sello de Dios. Un estudio muy, muy bueno, muy interesante y pues obviamente duró muchísimo, pero también al principio del estudio quise compartir con los presentes lo que ya había escrito en nuestro chat privado para donde doy los anuncios de nuestro ministerio. Y les preguntaba a ellos por qué Judas besa a Jesús cuando lo va a entregar. ¿Alguna vez usted se preguntó eso? Obviamente, si usted lee el texto en sentido simple, usted va a encontrar la respuesta, claro, porque él le dijo a ellos que a los que le iban a arrestar, al que yo marque, al que yo bese, ese es el que vas a arrestar. Y pues usted diría, esa es la respuesta, no hay más nada que buscar ahí. Pero no, amigos, no, amigos. Los autores de los evangelios, los autores de los escritos nazarenos y sus protagonistas conocían muy bien la escritura y sabían lo que estaban haciendo. Y el judío tiene una forma particular de conectar ideas que se encuentran en la escritura en narración. Si usted no conoce eso, se pierde grandes tesoros. Judas está, el autor del documento está presentando en su sentido simple a Judas así, diciendo eso para poder identificar al Mesías. Pero él está enviando un mensaje adicional que está relacionado con las profecías vinculadas al Mesías. Y Judas sabía lo que estaba haciendo. Nosotros pensamos que Judas de por sí era un traidor, que era un malvado, pero nosotros no nos ponemos en la posición de lo que está viviendo el pueblo en ese entonces. El pueblo está siendo invadido, o está siendo dominado por un imperio, el imperio romano, que no les permite a ellos vivir en libertad porque el rey es el César, cuando la escritura dice que el rey sería un descendiente de David. Judá ve, Judá camina con el Mesías. Él sabe que él es el descendiente de David, el heredero del trono de Israel. Y él conoce las profecías bíblicas con respecto a lo que el Eterno haría a través de su siervo, el Mesías. Pero Judas, como celote que era, Judas Iscariote era del grupo de los celotes que entendía que la liberación de Jerusalén, la liberación de Israel tenía que ser a fuerza armada, una guerra. Querían repetir el evento de los macabeos, cómo pudieron vencer a Antíoco y su ejército. Y él quería forzar a que el Mesías revelara su identidad para que el pueblo y los líderes
viesen que tenían el respaldo del ungido del Eterno para vencer a sus enemigos. O sea, Judas quería la liberación forzosa de Jerusalén. Así que lo que Judas está haciendo gira alrededor de eso, amigo. Gira alrededor de eso. Y obviamente usted va a leer el texto que dice, no, pero el Satán entró en él y obviamente si usted lee eso con mentalidad gentil no va a entender nada de lo que está leyendo. Pero si lee eso con mentalidad hebrea, va a entender muy bien de lo que se está hablando ahí. Y en el capítulo 26 de Mateo, vas a encontrar que el texto dice en el versículo 45, mientras todavía él estaba hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve rabí, y le besó. Si usted mira el texto griego da a entender que él lo besó efusivamente. Incluso la Biblia textual dice lo besó aparatosamente. ¿Por qué lo besó efusivamente? Si con un simple beso ya es suficiente para identificarlo. Amigos, eso no está escrito ahí por casualidad. Judas está besando al Mesías de esa forma porque el autor del documento está apuntando a una idea mesiánica con respecto al Mesías. Y el secreto se encuentra en el Salmo número 2, donde el texto dice, ¿por qué se subleman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Eterno y su Mesías, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Eterno se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Eterno que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Interesante, el texto está diciendo que el Eterno ha consagrado a su Mesías. Él ha elegido a su Mesías. Y el Eterno le dice, él está diciendo que Dios le dice a él, pídeme y yo te voy a dar hasta el mundo entero para que tú lo gobiernes, no solamente a mi pueblo Israel. Y tú los vas a poner a ellos como, lo, lo, lo vas a luchar contra ellos, los vas a poner derechito en lenguaje puertorriqueño. Y mire qué interesante, tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso alfarero. Interesante, ¿no? Usted dirá, ¿qué relación tiene eso con el beso de Judas? Tenga paciencia. Ahora pues, dice el texto, oh reyes, mostrad discernimiento, mostrad, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Servid al Señor con reverencia. Y aquí el Señor se refiere al Eterno, no al Mesías. Y alegraos con temblor. Y entonces el texto dice, besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que se refugian en él. Qué hermoso ese texto, ¿no? Porque entonces puedes entender, Judas lo está besando y dentro de él está diciendo, no te enojes, mi amo, no te enojes conmigo. Lo que estoy haciendo es para que tu ira se inflame y ponga a los que se oponen al reino de Dios por estrado de tus pies. Para que acabes con el gobierno del dominio romano sobre nosotros. Para que liberes a Jerusalén de la opresión. Por eso vemos que cuando al Mesías lo arrestan y él no hace nada, él entra en un estado de desesperación, regresa a los principales sacerdotes, le devuelve las monedas de plata y va y se quita la vida. Porque él sabe que ha entregado al Mesías, al que puede liberar a Israel. Es hermoso eso, ¿no? Ahora entendemos por qué Judas besa al Mesías. Lo besa para que no se enoje con él, para que en el camino él no muera. Porque sabe que el Mashiach, al Mesías su ira se va a elevar
y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, pero Judas no logró eso. Por eso es que cuando los evangelios dicen que el Satán entró en él, es una forma hebraica de decir que la influencia de la oposición al plan de Dios se manifestó en él. Porque sí, la Escritura revela que vendrá un día donde el Mesías pondrá en orden el mundo, donde la justicia divina reinará en la tierra, donde Él regresará y establecerá el reino de Dios en la tierra, que está representado por la restauración del gobierno de Israel en la tierra. Sí, ese día ocurrirá, pero cuando Él apareció por primera vez, no era para hacer eso, era para hacer lo que el Eterno quería realizar con respecto a la restauración del ser humano, porque no se puede restaurar la creación si el humano no es restaurado. Si no hay una restauración, una invitación de entrada y una eventual restauración del pueblo de Israel y los gentiles. Y esto pues no lo entendía Judas. Judas pensaba que él podía, que la liberación de Israel ocurriría en la aparición del Mesías. Y él intentó forzar esto y no lo logró. Así que en vez de ver a Judas como un traidor, como se nos ha enseñado por muchos años, tratemos de ponernos en su posición y entender lo que estaban viviendo en su tiempo y la esperanza que él tenía con respecto a los textos. Y ahí entonces vamos a entender por qué él hace todo lo que hace. Y le dice al maestro con su beso, no te enojes conmigo, enójate con aquellos que se oponen a tu reino. Es muy hermoso eso, lo tuvimos la oportunidad de compartirlo ayer y a muchas personas, al igual que a mí, nos impactó muchísimo poder entender esto. Ciertamente, cuando en nuestro interior, cuando nuestro ojo está limpio, todo nuestro interior está limpio y vemos y leemos la escritura de una forma diferente, es muy lamentable cómo el no entender la forma de escribir hebrea nos ha llevado a nosotros a perpetuar ideas que lo que traen es odio hacia un pueblo que ya ha sufrido bastante por su propia desobediencia. Verdaderamente es triste eso. Y triste, más triste aún cuando conocemos que los autores de los escritos nazarenos todo el tiempo hablan de cómo los gentiles son invitados a la restauración del reino de Israel, cómo los gentiles son invitados a la era donde la justicia gobernará. Incluso vamos a encontrar en un texto del libro de los Hechos esta idea de parte de Pablo de Tarso, cuando él está llevando el evangelio a los diferentes lugares de la región habitada en ese entonces, que él iba primeramente a la sinagoga judía, porque pues el evangelio es primero para el judío. Y luego, y los temerosos de Dios que estaban en la sinagoga escuchaban el mensaje de Pablo y se unían a la fe de los apóstoles. Son cosas que nosotros están en nuestros textos y nosotros no nos percatamos. Pablo no iba y se paraba a un lugar a anunciar el Mesías. Pablo iba a las sinagogas hablar de la aparición del Mesías y del retorno de los exiliados a la tierra con la venida del Mesías, y a la misma vez le anunciaba a los gentiles que estaban allí, que se conocían como los temerosos de Dios, esa promesa que también se les había abierto la puerta a ellos a participar de la redención. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo estaba hablando en Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y estaba mostrando por 3 Shabbat corridos. El texto del versículo dice, por 3 sábados debatió con ellos apoyándose en la escritura, explicando y mostrando que el Mesías debía padecer y resucitar entre los muertos. Y él decía, a este Jesús que yo os anuncio, él es el Mesías. Y se forma una serie de altercados por una situación que está siendo narrada en el texto. Y vas a ver en el versículo 7 algo muy interesante que nosotros pasamos por alto. Dice, y a los que han recibido y los que ha recibido Jasón y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ese versículo es importante porque la persecución que viene de parte del reino del César hacia los gentiles que se unen a la fe de los nazarenos no es porque son cristianos, es porque están proclamando a otro rey que no es el César. Le están jurando fidelidad y lealtad a otro rey que no es el César. Y
ese privilegio de servir a otro Dios y servir a otro rey se le permitía a los judíos y no a los gentiles. Es un dato histórico muy importante que debemos conocer. El culto imperial es uno de los elementos muy, muy necesarios conocer para poder entender mejor lo que está sucediendo en los tiempos apostólicos. Se me acabó el tiempo, pero espero en el Todopoderoso estar con ustedes la semana próxima. De mi parte, les deseo una excelente semana. Que tenga excelente semana. Shalom. Nos vemos la próxima.